Hola a todos, yo soy Paco. Soy R3 de Medicina Intensiva en el 12 de octubre y lo primero, daros las gracias por aguantar y felicidades por estar aquí, que como todos están diciendo, es lo más importante, que hoy el primer día, hoy, o mejor dicho, el día después del MIR fue el primer día del resto de vuestra vida, ¿no? Y gracias a MIR por darme la oportunidad de hablaros. Entonces, como a todos nos piden que definamos nuestra especialidad en una palabra. Y bueno, aunque suene cursi y sea una cosa que podría decir mucha gente, como el traumatólogo que ocupa todo su cuerpo, pero nuestra especialidad también es una cosa global, y incluso más global porque incluso miramos por dentro de los órganos, ¿no? Entonces, es global, es transversal. Nos ocupamos del paciente de una forma global, de todos los aparatos. Nos ocupamos del neurocrítico, nos ocupamos de los fracasos de todos los órganos y nos encargamos de soportarlos. Nuestra especialidad nos dedicamos al paciente más grave del hospital. Si os gusta la emoción, si os gustan las cosas que no son fáciles, si estáis dispuestos a esforzaros, este es vuestro sitio. Además, como digo, es transversal. Es decir, que pocas cosas no van a ser vuestras dentro de los pacientes graves. Vais a tener que lidiar también con decisiones que vais a tener que tomar de una forma rápida, de una forma a veces bajo bastante presión. Y esto os va a forjar vuestro carácter. Una cosa importante también es la capacidad de recuperación. Nosotros no nos ocupamos de todos los pacientes y este es un punto de conflicto con muchas especialidades o con algunas especialidades porque a veces esto no se entiende. Es decir, solo nos ocupamos o solo tratamos a los pacientes cuando consideramos que estos tienen una viabilidad, que podemos hacer algo realmente por ellos, que podemos aportarles algo y que esto les va a beneficiar. Bueno, os traía algunas fotos que son un poco llamativas, ¿no? Un paciente séptico, un paciente traumático con una fractura cervical, pacientes neurocríticos, tanto isquémicos como hemorrágicos. Este paciente es una cirugía complicada, una complicación de un trasplante intestinal, también nuestras propias complicaciones, como son los neumotores después de las vías centrales. Entonces, esto también os lo traía. Una vez me explicaron la especialidad, la medicina intensiva, como si distribuyéramos todas las especialidades que se centran cada uno en su órgano, en su pequeño reino de taifa, pues todas se encargan del paciente desde el muy leve que lo ven en la consulta, el que va a la urgencia porque tiene alguna patología que le lleva allí, pero nosotros nos encargamos de todos los pacientes cuando están graves. Entonces, como puede ser, por eso nosotros nos hermanamos de alguna manera con la medicina interna y de alguna otra con la medicina de familia. Entonces, imaginaros que sois R3 de UBI, que tenéis el busca, que estáis acostados, o no. Son las 4 de la mañana y os llaman. Y os comentan que hay un paciente que ha estado cenando con su familia y que ha empezado a tragar mal. Entonces, y ahora está que le cuesta respirar y está muy taquisneico, está desaturando en el bus de la urgencia. Y llegáis y os encontráis esto. Pues estos son por algunas de el tipo de cosas por los que os llaman y son las cosas que os encontráis. La residencia os va a enseñar a enfrentaros a estos pacientes, vais a tener que tomar decisiones y vais a aprender a solucionarlas. Entonces, un edema de orofaringe y glotis. Otra cosa importante de una especialidad es nuestro apego a la tecnología y a las técnicas. La nuestra es una especialidad bastante técnica, como digo, entonces vais a hacer bastantes cosas con las manos, a lo mejor no tantas como el traumatólogo, pero vais a coger vías centrales, tubos de tórax, intubaréis, y también manejaréis bastante aparataje, bastante electrodomésticos, los hemofiltros, los respiradores, los monitores, la ECMO, las asistencias ventriculares, entre otros. Y esto, si os gusta la cacharrería y os gusta hacer cosas con las manos, sin olvidar el potasio y el sodio, pues esto también es importante. Y aquí os traía una lista de, por así decirlo, la cartera de servicios que podemos desempeñar, que si queréis después lo hablamos más a fondo, no nos detenemos. Esto, a ver si a mí no me traiciona, sí me ha traicionado. Vale. Os traía un par de vídeos, un escáner de un paciente traumático, un trauma grave,
con un trauma pélvico severo. El otro intentaba ser un taponamiento que si no se mueve, no se ve. Entonces, puntos positivos de nuestra especialidad. Eso, que es muy diversa y que abarca el organismo de una forma global, aunque lo que fracase sea un órgano, normalmente varios. Tenemos una gran base fisiopatológica, tenemos que recurrir y refugiarnos en el Guyton y en todos sus amigos para estudiar y comprender a nuestros pacientes. Es una especialidad compleja que nos propone un desafío y esto es estimulante y esto es, si no tenéis miedo a las cosas difíciles, es vuestro sitio. Tomamos decisiones bajo presión, como ya os he comentado, somos bastante intervencionistas, aunque sin olvidar que somos médicos, y es muy importante el trabajo en equipo, tanto equipo nuestro, como es decir, con nuestra enfermería, con nuestros auxiliares, los celadores de la unidad, somos un equipo y al final una gran familia, pero también en equipo con otras especialidades, aunque de vez en cuando haya malos entendimientos. Los puntos negativos, pues no somos grandes diagnosticadores, no somos internistas, no sabemos los criterios diagnósticos de las enfermedades raras. Nosotros somos bastante de solucionar los problemas, empaquetar al paciente y mandarlo a planta. Solucionamos los problemas que entendemos como importantes. Y después ya pensamientos más elaborados a lo mejor podría pensar alguien que ya lo hacen otros, aunque esto tampoco es así. Bastante esfuerzo, bastante dedicación requiere, aunque esto también lo puede decir cualquier especialista, pero desde mi punto de vista nosotros estudiamos bastante, o por lo menos nos englobamos en la especialidad de estudiar. Nuestras guardias son malas. Van a ser malas de residentes, van a ser malas de adjuntos. No nos vamos a librar de despertarnos o de estar despiertos a las 5 de la mañana, aunque tengamos 50 años y estemos haciendo guardias. Nos van a llamar igual, porque el residente no lo vamos a dejar solo. Vamos a estar expuestos a tener que tomar decisiones que son importantes, tanto, por ejemplo, las limitaciones de los esfuerzos terapéuticos, decisión de no ingresar a un paciente, decisiones de tomar una u otra actitud cuando el paciente está malo, que es el paciente que nosotros nos dedicamos, ¿no? El paciente crítico. Los conflictos con otras especialidades que a veces se magnifican, a veces, no son tantos. Y la dependencia hospitalaria, porque no me van a montar una UBI en mi pueblo y entonces nosotros vamos a necesitar un hospital para poder desarrollar nuestra actividad asistencial. Os traía este artículo que es de Pinsky, que es un intensivista americano, que define la vida como una enfermedad de transmisión sexual mortal. Esto tenemos que entenderlo porque todos vamos a morir en algún momento, entonces no se trata de alargar la vida a toda costa, no se trata de evitar la muerte, sino se trata de alargar la calidad de vida, de mejorarla, ¿no? Es lo que hay que entender, y si os interesa la medicina intensiva, este artículo os puede aportar algo de luz. En cuanto a las rotaciones de mi especialidad, aquí os traigo esquematizadas las que hacemos en el 12 de octubre, que normalmente son superponibles con algún cambio pequeño respecto a los otros hospitales. Entonces, de primer y segundo año nosotros solemos hacer una rotación muy larga por las especialidades médicas, también por anestesia, por rayos, y nos recorremos todo el hospital. Y empezamos también, sobre todo en segundo año, a tener nuestro primer contacto con la UBI, con los respiradores y con todos nuestros cacharros. De tercer año nosotros lo hacemos entero en la UBI, vamos rotando por las distintas... Bueno, dependiendo de si en el que cojáis está dividida la UBI en secciones o no, pero normalmente os pasaréis mayor parte de vuestro tiempo en la unidad. Igual que en quinto y en cuarto, en nuestro hospital tenemos salida a la UCI pediátrica. Nosotros también hacemos una rotación por la extrahospitalaria, por el SAMUR, que es bastante formativa, y la rotación externa. En cuanto a esto, nosotros más bien que curar, lo que hacemos es ganar tiempo, fundamentalmente, ganar tiempo para que el paciente pueda mejorar. Esto es un ejemplo, esto es un trauma torácico, esto es un antes y un después. Así llegó a la UBI con mucha contusión y así se fue. En cuanto a los fundamentos para elegir hospital, pues bastante parecidos también a los que comentaban mis predecesores. Yo creo que es importante elegir un hospital grande, un hospital con un gran volumen de pacientes, un hospital complejo, que veáis mucha variedad de patologías.
que veáis, que tenga muchas especialidades quirúrgicas y que sean potentes, porque eso va a dar también variabilidad a los pacientes que vais a ver. La distribución del paciente crítico también es algo importante que deberíais preguntar, porque me refiero a la distribución del paciente crítico con cardiología, con anestesia, quién ve el postoperatorio de la cirugía complicada, de la cirugía compleja, quién ve el postoperatorio de los trasplantes, quién lleva las asistencias ventriculares, quién ve la parada, quién ve el paciente coronario. Son cosas que tenéis que preguntar allí donde vayáis. En cuanto a las guardias, esto es muy importante porque las guardias es donde nos vamos a formar, donde se va a forjar nuestro carácter de intensivista. Es decir, nosotros hacemos como 6 o 7 guardias al mes y obviamente las libramos porque nuestras guardias son muy exigentes. El trasplante, como ya os contaba, es un paciente distinto, un paciente que es interesante. El paciente crítico en la urgencia, esto también es un punto a tener en cuenta. ¿Quién atiende al paciente que está malo en la urgencia? ¿Lo atienden los adjuntos de la propia urgencia? ¿Quién intuba en la urgencia? ¿Quién hace las técnicas en la urgencia? ¿Quién recibe a los pacientes intubados por la extrahospitalaria en la urgencia? Vienen cada especialista a ver el suyo, somos nosotros los gestores del paciente crítico. Estas son cosas que tenéis que preguntar. En cuanto a la investigación, esto ya es algo bastante personal y tenéis que... Nuestra especialidad es una especialidad muy asistencial, que deja poco tiempo a otras cosas. Pero hay determinados servicios que también la van a propiciar, pero siempre teniendo en cuenta que si estáis interesados en la investigación tendréis que aportar bastante de vuestro tiempo libre. Esto es otro ejemplo, otro trauma, bastante llamativo, ¿verdad? En cuanto al ranking nacional, pues como todas las especialidades es una cosa difícil de hacer. Yo lo he ordenado más o menos por los números que se van cogiendo. Y aquí os traigo un artículo que ha salido este año en nuestra revista en Medicina Intensiva que ordena los hospitales de España durante 5 años en función de la mediana. La menor mediana con la que se coge la especialidad. Y esto os puede dar una idea de lo que se coge o de lo que se va valorando a lo largo de los años. Pero yo tendría mi lista, y la crearía en función de los criterios con los que os he dicho antes. ¿Y con qué dudé yo? Yo dudaba con interna y me decanté por intensivos porque no es meramente un acto de medicina de salón, ¿no? Es algo que nosotros tenemos un efecto rápido y concreto sobre nuestros pacientes y eso se ve. También dudé algo con anestesia, pero eso haría con lo que yo dudaría ahora, pero sin duda ahora me quedo con medicina intensiva, lo volvería a hacer aunque repitiera el MIR 5 veces. Y la UBI os quiere, así que ya sabéis.